Buenas tardes. Otra cosa con la que me encontré en mi infancia, al lado aquí del señor Tlahuicole, ¿cuánto medirá? Mide como, ¿cuánto será? Como 3 metros, ¿no? Una cosa así. También en las leyendas antiguas decían que los seres humanos de los tiempos remotos eran más altos que nosotros, ¿no? Que nos hemos venido como contrayendo. Entonces, de verdad, podía ser Adán. Imagínense que hubiera sido Adán. El Edén habría estado como como en Mezcaltitlán, en Durango, o en el lago de Tequesquitengo. Vayan ustedes a saber en dónde. Otra cosa que me encontré en aquella época era esto, fíjense. Este libro se lo prestó una amiga a mi tía Meche, que era maestra allá en Toluca, en mi tierra. Nunca se lo devolvió. Sospecho que yo debo habérselo confiscado antes de que se lo devolviera. Yo aprendí a leer por mi cuenta cuando tenía como 4 años o por ahí, porque desde entonces estaba fascinado con este tipo de cosas, con este tipo de historias. Historias, fíjense que en este libro que se llama Mitos y Leyendas, que es muy raro porque está... Vean qué cosa tan rara. Este libro es una edición mexicana, publicada en 1960 y tantos, Editorial Codex, pero basada en una edición argentina, de una edición uruguaya, de una traducción del italiano, de la editorial Fratelli Fabri. Entonces, ¿quién sabe quién redactó los textos? ¿Quién sabe quién hizo las ilustraciones? Son todas de cuentos clásicos, populares, antiguos, pues de otras épocas. Y vean, el libro se presenta de la siguiente forma. Dice: Mitos y leyendas atesora para el deleite del niño y enriquecimiento de su lenguaje antiguas fábulas y versiones modernas, de cuentos y mitos universales que ampliarán sin duda la fantasía creadora del pequeño lector. Mitos y leyendas es un feliz hallazgo dentro de la literatura infantil que a lo imaginativo recreativo suma lo ameno didáctico. Al conjunto de su diversa literatura se agregan al final leyendas americanas cuidadosamente escogidas que por este medio quedarán definitivamente incorporadas al acervo universal. El libro contiene, a saber, un apartado de leyendas de cuentos rusos, cuentos clásicos rusos, con unas ilustraciones espectaculares. Vean ustedes, esta es la bruja del bosque, la Baba Yaga, y su hijo el jinete del día, que por las mañanas llega cabalgando a toda velocidad, trayendo con él la luz del sol, y preguntándole a su mamá por su hermano, que es, por supuesto, el jinete de la noche, al cual está tratando siempre de alcanzar y que no alcanza. O si no, y su mochi, que es el pulgarcito japonés, ¿no? Estas son otro tipo de ilustraciones. O el pescador Urashima, que aquí se llama Urakimataro, visitando al dragón, que es el rey del mar, del fondo del mar. O también, vean esto. Trae una versión del Anillo de los Nibelungos, ¿no? Aquella famosa historia. Y aquí otro estilo de ilustración. Los personajes están, si alguna vez han visto, vean esto. Dios Botán, también conocido como Odín. A ver. Bueno, esta también. Si han visto ilustraciones como de estas revistas de historietas de finales del siglo XX, ¿no? Heavy Metal, ilustradores como Boris Vallejo, Frank Frazetta. Esto fue lo primero que vi de ellos. Vean esta. Sigfrido entra en el fuego. Y así. Bueno, y luego, vean también qué bonito. 3 cuentos medievales de Giambattista Basile, que es un autor más o menos del tiempo de Shakespeare y de Cervantes, que recopiló sus propias versiones de cuentos populares, y es el primer recopilador, por ejemplo, de La Cenicienta o del cuento de Rapunzel. Hemos oído hablar de los hermanos Grimm y de Perrault y de esos, pero el original respecto de esas historias es Basile, que además las ilustraciones están hechas como a imitación de un pintor medieval, Paolo Uccello, que es rarísimo, al cual pueden reconocer por las mujeres de frente extremadamente amplia y los hombres en posturas raras a la hora de
interactuar con otras personas, un poquito como en 3/4, pero desde abajo. Ese es el estilo de Uccello. Cuando yo era chico, este libro no lo podía cargar, porque era muy pesado, lo tenía que ir arrastrando por ahí, entonces supongo que me veía muy extraño. Pero me devoré estas historias. Y resulta que al final del libro, la última historia es la historia de Los Tres Limones, de Basile, y luego no hay ni una sola leyenda americana. El libro está incompleto. Pero pues bueno, uno a lo mejor me lo estoy inventando ahora, a lo mejor no pasó realmente así, pero yo de chico, cuando estaba pensando por vez primera, allá como por los 10 o 11 años, o un poco antes quizá, en la idea de ser escritor, quizá así con un exceso proverbial de vanidad, hasta se me ocurrió que esas leyendas americanas podrían ser hechas por un autor de finales del siglo XX. Pero pues bueno, todas esas cosas están en proceso. Lo que quiero hacer es ahora, si me lo permiten ustedes, compartirles algunas de estas historias, de estas versiones que ya no se encuentran por ninguna parte. He ido por librerías de viejo y ya no existe este libro. ¿Quién sabe qué pasó con él? ¿Quién sabe qué se hicieron los autores, los editores de esta colección? Entonces estos cuentos, estas versiones particulares de estos cuentos ya no están en ninguna parte. Y quisiera dárselas a conocer, aunque sea algunas de ellas. Por ejemplo, este cuento ruso que se llama Marina. Vean nomás esta ilustración. Ahí les va. Marina, cuento popular ruso, por supuesto. Había una vez un príncipe que se llamaba Iván. Tenía 3 hermanas, María, Olga y Ana. Sus padres, el zar y la zarina, al morir le encomendaron la vigilancia amorosa de las 3 hermanas. Y en efecto el príncipe heredero no se separaba nunca de ellas y participaba de sus paseos por el campo. Un día de primavera, Iván y las hermanas paseaban por el inmenso parque imperial cuando de repente advirtieron que se oscurecía la luz del sol mientras grandes nubarrones cubrieron la bóveda celeste. «Corramos, hermanas, va a llover», gritó Iván. Poco antes de llegar al palacio oyeron un trueno espantoso. De la rama más alta del pino cayó un halcón. Al tocar la tierra, el halcón se transformó en un gallardo joven que se inclinó reverentemente delante de Iván y dijo: «Soy el príncipe halcón. Mi reino empieza donde se yergue la gran encina. Desde hace tiempo tu hermana María ocupa mi pensamiento y mi corazón. Te ruego que me la concedas por esposa. Ten la seguridad de que la haré feliz». Iván, que desde la muerte de sus padres imperaba sobre el reino, no decidía nada sin consultar a sus hermanas. «¿Qué dices tú, María?», preguntó dirigiéndose a la elegida por el príncipe halcón. «Me sentiría feliz si aprobaras mi unión con tan apuesto doncel», respondió la interpelada. Pocos días más tarde se celebraron las nupcias y después de los festejos los desposados partieron en dirección a su lejano reino. Vino el verano y luego el otoño y a continuación el interminable y frío invierno. Cuando la primavera volvió a vestir de follaje los desnudos y ateridos árboles del parque, Iván y las 2 hermanitas salieron a dar el primer paseo del año. Después de recorrer los senderos que serpenteaban entre los macizos de flores, los 3 hermanos fueron sorprendidos por una repentina oscuridad. Densos nubarrones avanzaban del poniente y anunciaban el estallido de una tormenta. «Corramos», exclamó el joven zar, «refugiémonos en nuestro palacio antes de que empiece la lluvia». Al llegar a la explanada principal del palacio, vieron que de lo alto de un cedro se desprendía un aguilucho. Al tocar la tierra, el ave se transformó en un gallardo mancebo que, después de inclinarse ante Iván, dijo estas palabras: «Te saludo, joven zar. He venido a pedirte la mano de la princesa Olga. Soy el príncipe aguilucho. Mi reino está más allá de la encina copuda. Te prometo que tu hermana será feliz en mi compañía». «¿Qué piensas tú de esta proposición, hermanita?», dijo Iván dirigiéndose a la elegida, y ésta, con una dulce sonrisa, respondió: «Me sentiría muy feliz si aprobaras mi unión con este simpático pretendiente». Varias semanas duraron los festejos de la boda de los príncipes, al cabo de los cuales estos partieron hacia la encina copuda. Después del breve verano llegó el neblinoso otoño y tras este el largo y crudo invierno.
Cuando la primavera comenzó a disolver la nieve de los montes y las plantas de los jardines comenzaron a florecer, Iván y su hermanita Ana salieron a dar el primer paseo del año. El sol era tibio ese día, tibio y brillante, pero a media tarde fue oscurecido por grandes nubes negras que venían de oriente. En un instante la oscuridad fue completa y los dos hermanos corrieron hacia el palacio. Antes de llegar al pórtico vieron caer un cuervo desde lo alto de un ciprés del parque. Al tocar tierra, por supuesto, el ave se transformó en un apuesto joven ricamente vestido. «Soy el príncipe Cuervo», exclamó dirigiéndose a Iván después de hacer una profunda reverencia. «He venido de mi lejano reino que se encuentra más allá de la encina gigante. Me trae el propósito de participarte que estoy enamorado de la princesa Ana. Tu hermana, poderoso zar, será feliz a mi lado si me concede su mano». Antes de responder, Iván interrogó a su hermanita y ésta expresó su asentimiento a la proposición del príncipe Cuervo. Después de los suntuosos festejos de la boda, los príncipes se despidieron y el joven zar se quedó solo en su inmenso palacio. Los días del verano se le hicieron interminables. El otoño le trajo una melancolía invencible y durante las largas jornadas de invierno llegó a desesperarse en su triste soledad. Cuando la primavera volvió a cubrir de brotes las ramas desnudas de los árboles y el sol volvió a caldear la tierra endurecida por la escarcha invernal, Iván decidió salir del palacio hacia un largo viaje. Confió a sus ministros el gobierno y partió. ¿A dónde se dirigía el joven zar? Su negro corcel tomó rumbo hacia el reino del príncipe halcón. Nunca se hubiera imaginado que la tierra en que reinaba su hermana María podía estar tan lejos. Después de 3 semanas de viaje, llegó a una vasta llanura en que acampaba un ejército numeroso y bien disciplinado. Se detuvo y preguntó a un oficial: «¿Quién es el jefe de este ejército?» «Nuestra reina Marina. Si queréis, os conduciré a su presencia. Su tienda de campaña está cerca de aquí». «Me agradaría presentar mis saludos», dijo el príncipe, «a tan intrépida soberana». «¿A quién debo anunciar?» «Al zar Iván, soberano de las tierras del este». Cuando el viajero fue llevado a la presencia de la reina Marina, la joven lo recibió con estas palabras: «Te saludo, zar Iván. ¿Vienes como amigo o como enemigo?» «¿Quién puede ser enemigo tuyo después de haberte visto? Tenía deseos de conocerte porque admiraba el orden y la disciplina de tu ejército. Quería rendirte mi homenaje por tus cualidades de soberana, amada y obedecida por sus guerreros. Pero ahora que te he visto, considero que tu persona debiera estar entre tapices y joyas y discurrir por los senderos de parques y jardines tranquilos y no entre rudos guerreros. En cambio», dijo ella, «me toca vivir en campamentos militares porque no tengo hermanos que dirijan el ejército defensor de mi reino. He debido aprender el arte de la guerra para detener a los enemigos que rodean mis dominios. Al aprecio por tu valentía se une en mí una afectuosa estima por tu persona. Mucho me complacen tus palabras, zar Iván. Te ruego aceptes mi hospitalidad por unos días. Luego debo marchar a la frontera. Me sentiría feliz si me nombraras jefe de tu ejército para que pudieras ocuparte de otros asuntos del reino. Solo cederé el comando de mis guerreros al hombre a quien tomaré por esposo», respondió la princesa Marina. «Y bien, si me concedes el honor de aceptarme, no prosigas, zar Iván. Dejemos este asunto para después de la batalla en que confío vencer a mis enemigos. Mientras tanto te ruego me esperes en mi palacio. Si vuelvo victoriosa, la fiesta de nuestra boda se unirá a los festejos de mi pueblo por el triunfo alcanzado». Iván asintió al proyecto de Marina. Esta lo acompañó hasta el palacio real y dio órdenes para que en su ausencia obedecieran al joven zar como soberano. «Quedas dueño de todo», dijo la reina a su prometido al volver al campamento. «Estas son las llaves de los departamentos del palacio. En la torre más alta hay una puerta con 7 cerrojos. He aquí las 7 llaves. Guárdamelas, pero no se te ocurra usarlas. No debes abrir esa puerta por nada del mundo». Iván prometió obedecer, pero en cuanto su prometida partió, empezó a pensar: ¿a qué se deberá la prohibición de la reina? ¿Qué habrá detrás de la puerta de hierro? ¿Qué misterio encerrará esa alta torre? Después de varios días de cavilación, el joven zar se decidió a subir a la cima del torreón misterioso. Con las llaves que la reina le había confiado, descorrió los 7 cerrojos de la puerta de hierro. Al abrirse esta, Iván quedó estupefacto. En el piso de una estrecha celda yacía un gigante encadenado. Su aspecto era el de un ser sin fuerzas a pesar del tamaño de su cuerpo y de su robustez. Cuando el curioso iba a cerrarla de nuevo la pesada puerta, el gigante le dirigió la palabra en tono suplicante: «Joven, quien quiera que seas, llegas a tiempo para mitigar mi sed. No te pido que me liberes, solo quiero que me proporciones agua. Se han olvidado de mí. Sin alimento puedo resistir un tiempo, pero sin agua...». Iván permaneció un instante sin saber qué decir. Estaba perplejo. ¿Qué hacer? ¿Seguiría desobedeciendo a su prometida? Esta le había prohibido abrir la puerta de la celda, pero el prisionero no reclamaba la libertad, solo le pedía agua. Afirmaba que se habían olvidado de él. Era evidente que en ausencia de la reina nadie había subido hasta lo alto de aquella torre.
¿Qué mal podía hacer apagando la sed del prisionero? El joven bajó precipitadamente la empinada escalera y subió con un cubo de agua fresca. Sin decir palabra, lo alargó al prisionero y éste lo vació en 3 tragos. ¡Más, más!, exclamó el gigante con voz ronca. Iván bajó de nuevo y a los pocos instantes volvió con otro cubo lleno de agua. Cuando el gigante lo hubo vaciado, habló en tono lastimero. «Gracias, joven, nunca olvidaré este servicio. Me estaba muriendo de sed. ¿Podrías alcanzarme otro cubo de agua?» A pesar del tono doliente y la dulzura de las palabras, la voz del prisionero denotaba más vigor que antes. Iván notó cierto brillo en los ojos del gigante, antes tan apagados. Pensó que la falta de agua era la causante de aquella extenuación y no dudó en bajar de nuevo para saciar totalmente la sed de aquel desventurado. Cuando el gigante hubo apurado la última gota de agua del tercer cubo, lanzó un grito terrible, al mismo tiempo que con un formidable sacudón rompía las cadenas que lo sujetaban. «¡Libre! ¡Libre de nuevo!», exclamó avanzando hacia la escalera. Iván quiso detenerlo, pero fue apartado violentamente. Siguió tras el fugitivo y ambos salieron de la torre al tiempo que se oían lejanos clarines guerreros. «Llega la reina con su ejército», gritaba Iván. «Serás hecho prisionero de nuevo. Es inútil que intentes huir». Pero el gigante seguía andando sin hacer caso de las palabras de su involuntario liberador. Este lo seguía exhortándolo a volver a la torre. «¿A dónde vas? ¿No ves que de todas maneras caerás de nuevo prisionero? El ejército está cerca». «Precisamente voy a su encuentro», respondió el gigante sin detenerse. 3 cubos de agua necesitaba yo para recuperar mis fuerzas. 10 ejércitos como el de tu reina no alcanzarían ahora para aprisionarme». En ese momento se vio venir a la reina Marina montada en un brioso caballo. Había dejado atrás el ejército para venir a anunciar a su pueblo la victoria lograda sobre el enemigo. Ardía en deseos de encontrarse con el zar Iván. Por eso avanzaba a toda carrera. Detuvo la marcha cuando llegó al lugar en que se hallaba Iván y el gigante, y éste se lanzó sobre la grupa del corcel de un salto felino. Tomó a la joven reina y huyó con ella a campo traviesa. Iván intentó seguirlos, pero al cabo de un instante los perdió de vista. Parecía que se los había tragado la tierra. Hago una pausa nomás para mostrarles otra vez la imagen. Como verán ustedes, este es el gigante, que más o menos tiene las mismas proporciones respecto de nosotros que, ¿no? Para ilustrar. Imagínense que de pronto Adán, con gran congoja, el joven zar volvió al palacio, subió a la torre y cerró la puerta de 7 cerrojos que él había abierto tan imprudentemente. Al desobedecer la orden de la reina y al haber socorrido al gigante encadenado, había provocado el desastre que tan profundamente lo afligía. Largas horas estuvo meditando el joven zar sobre la mejor manera de reparar el daño que había producido. Los cortesanos, que no se habían enterado del rapto de la reina, seguían obedeciéndolo de acuerdo con las órdenes impartidas por la soberana antes de partir para la guerra. Todo el mundo seguía esperando el regreso de Marina para celebrar la boda con el joven zar. Al cabo de varios días, este reunió a los ministros y les encomendó los asuntos del reino. Les dijo que a la mañana siguiente iba a partir en busca de la reina. En efecto, al alba el joven partió solo, bien equipado para un largo viaje. Su propósito era llegar al reino del príncipe Halcón, esposo de su hermana María, buscando información referente a la morada del malvado gigante. Después de 3 días de marcha, Iván llegó al pie de la gran encina. A lo lejos se distinguía un castillo. Desmontó para reposar a la sombra de un árbol y en ese momento vio que un halcón vino a posarse sobre la rama más alta. De allí bajó a la tierra y se transformó en un gallardo joven que Iván reconoció enseguida. «Salud, zar Iván, ¿vienes a visitarnos sin séquito alguno? María se pondrá muy contenta al verte. Vayamos a mi castillo, está cerca. Es aquel que se divisa desde aquí». Cuando el viajero expuso a su hermana y a su cuñado el propósito que lo había inducido a emprender tan largo viaje, estos se mostraron consternados. Nada podían hacer, ningún indicio podían proporcionarles. Iván se dirigió entonces hacia la encina copuda en el límite del reino de su otro cuñado, el príncipe Aguilucho, pero tampoco pudo éste prestarle ayuda. El joven zar prosiguió su viaje en dirección a la encina gigante, cerca de la cual se erigía el castillo del príncipe Cuervo. Tanto este como su esposa, la princesa Ana, recibieron con alegría la visita de Iván, pero tampoco pudieron ayudarlo a encontrar el castillo del raptor de la reina Marina. 7 días con sus noches cabalgó el joven zar por las más lejanas regiones. Nadie sabía darle noticias de la morada del gigante. Al anochecer del 8º día de marcha, el viajero llegó a un imponente castillo circundado por elevadas murallas, por encima de las cuales se veían innumerables torres coronadas de cúpulas, de brillantes colores y 1000 caprichosas formas. Al rumor de los pasos del caballo, una joven se asomó a una ventana y preguntó: «¿Quién se acerca?». Iván reconoció primero la voz y luego la figura de su prometida, que al verlo bajó y avanzó hacia él en medio de la penumbra del anochecer. «Iván, reina mía». Después de estrecharse en un prolongado abrazo, el joven preguntó por el gigante.
al saber que había salido a cazar, propuso la fuga inmediata. Si galopamos durante toda la noche, quizá logremos alejarnos lo suficiente como para librarnos de su persecución. Es posible que el gigante siga cazando durante varios días. Marina accedió, aunque oscuros presentimientos ensombrecían su frente. Montada en la grupa del caballo de su prometido, pensaba que si el gigante lograba darle alcance, era posible que matara al joven zar. En efecto, al alba del tercer día de marcha, fueron alcanzados por el malvado gigante. Este arrancó a la reina de la grupa del caballo de Iván y se dirigió al joven con tono autoritario. Cuando apagaste mi sed en la prisión de la alta torre, te dije que nunca olvidaría aquel acto tuyo que me devolvió mis fuerzas y mi libertad. Como siempre cumplo mi palabra, ahora te perdono la vida, pero no te atrevas a acercarte de nuevo a mi castillo. Diciendo esto, clavó espuelas a su caballo y desapareció llevándose a la joven reina. Iván quedó desconsolado. Se había cumplido la predicción de su prometida. A las virtudes del caballo blanco del gigante y al poder mágico de éste, no era posible oponer ni la audacia ni la temeridad. Sin embargo, he oído decir que sin audacia no se cumplen las arduas empresas, y para vencer las grandes dificultades hace falta constancia y valor temerario. Estos pensamientos rondaban en la mente del joven zar mientras se alejaba del lugar en que había sido amenazado por el gigante. Y de repente tomó una decisión. Volvió grupas y emprendió veloz carrera en dirección al castillo sombrío. O liberaba a su prometida o moriría en la audaz empresa. Al llegar al castillo del gigante, Iván vio que éste salía a cazar. Esperó hasta tener la seguridad de que el malvado estuviese lejos y franqueó la entrada. Cuando Marina vio llegar a su prometido, lanzó un grito de alegría, pero enseguida se ensombreció su rostro. Es inútil intentar la fuga, Iván. El gigante nos alcanzará de nuevo y esta vez te matará de seguro. Ya sabes que él cumple sus promesas y sus amenazas. Esta vez venceremos con la astucia, Marina. Esperaremos el retorno del gigante. Yo me esconderé en la torre y tú le preguntarás dónde consiguió su blanco corcel y si es posible que otra persona pueda obtener otro igual. Si descubrimos el secreto, podremos conseguir un caballo como el suyo y así no podrá alcanzarnos. Al amanecer el gigante volvió de la casa. Marina se acercó a él con una sonrisa en los labios y le dijo: «Desde mi ventana te he visto llegar. Montado en tu blanco corcel pareces un zar poderoso. ¿Dónde obtuviste tan extraordinaria cabalgadura?» «Me la dio una maga criadora de blancos corceles», respondió él, complacido por el elogio y por la sonrisa de Marina. «¿Vive muy lejos esa maga?», prosiguió la joven. «En los confines de la tierra, más allá del reino del más poderoso de los zares. Hay que cruzar un río de fuego para llegar hasta allá». «¿Un río de fuego? ¿Y cómo te atreviste a cruzarlo? ¡Qué temeridad! Podías haber hallado la muerte». «Nada de eso, Marina. ¿Ves este pañuelo de seda roja? Tiene poderes mágicos. Si lo agito hacia la derecha, surge un puente de cristal de roca sobre la corriente que hay que atravesar. Luego, agitándolo hacia la izquierda, el puente desaparece. Es maravilloso lo que me cuentas, pero estás cansado. Acuéstate». El gigante se echó sobre un diván y en cuanto se durmió, Marina se apoderó del pañuelo de seda roja. Inmediatamente corrió a llevarlo a Iván y éste partió esa misma noche en dirección al campo de la maga. Después de un viaje de 30 días, el joven divisó una lengua de fuego que serpenteaba por la ancha llanura. «Este debe ser el río que limita el prado de los blancos corceles», se dijo Iván, y al agitar el pañuelo de seda roja vio surgir un sólido puente de cristal sobre el río de fuego. No fue difícil hallar la cabaña de la vieja bruja. Esta aceptó al joven como cuidador de caballos y le prometió un blanco corcel por 3 años de servicios continuados. El primer día de trabajo, al atravesar un bosquecillo, Iván se acercó a una rama y vio un nido con muchos huevecitos. «No te comas mis huevos, Sar Iván». Al oír esa voz, que era como un gorjeo, el joven alzó la vista y vio una pareja de pájaros. Uno de ellos prosiguió suplicante: «De esos huevecitos saldrán mis hijuelos. Ellos quizá puedan serte útiles algún día». «Aunque tengo hambre», dijo Iván, «no pienso comerme tus huevos, pajarito, pero dudo mucho que tus futuros pequeñuelos puedan ayudarme a algo en caso de necesidad». Un poco más allá, Iván encontró una colmena de abejas. Iba a saborear la miel cuando oyó un zumbido extraño. Era la abeja reina que decía: «No agotes nuestras provisiones para el invierno. Como recompensa, mis obreras te ayudarán en caso de necesidad». «No sé en qué podrán ayudarme tus abejitas», dijo Iván, «pero igualmente respetaré tus provisiones de miel». Mientras cuidaba la manada, Iván aplacó su hambre comiendo frutos silvestres. Los caballos pastaban pacíficamente y el joven creyó que su tarea iba a ser cómoda y fácil. Pero cuando al anochecer se dispuso a guiar la tropa hacia el establo de la maga, los corceles se encabritaron y echaron a correr por el bosque. El improvisado pastor de caballos quedó consternado al comprobar cuán difícil le resultaba el oficio. ¿Cómo iba a presentarse a la maga sin los animales? ¿A dónde habían huido? A paso lento, Iván se encaminó hacia la cabaña de la maga, y cuál no sería su sorpresa al ver que ésta salía a su encuentro con una sonrisa en los labios. «Bravo, joven, eres un experto pastor.
Todavía no se había puesto el sol cuando la manada llegó al establo en perfecto orden. Se ve que dominas a los caballos desde lejos. Iván no se explicaba aquel prodigio. ¿Qué había pasado? Misterio. Al día siguiente el joven seguía pensando en la extraña conducta de los corceles. Al atardecer notó que un enjambre de abejas zumbaba en lo alto y giraba en torno de la manada. Observó atentamente y advirtió que cuando un caballo intentaba alejarse, varias abejas lo perseguían y lo obligaban a reunirse al grupo. Supuso entonces que aquello debía tener alguna relación con la promesa que le había hecho a la abeja reina. Y para salir de dudas, se le ocurrió interrogarla. En efecto, Iván se acercó a la colmena y preguntó: «Abejita reina, ¿son tus compañeras esas abejas que vuelan en torno de la manada de corceles?» «Sí, son mis obreras». «¿Qué objeto tiene esa vigilancia?» «Impedir que los caballitos se dispersen. Recuerda que te he prometido que mis obreras te ayudarían en caso de necesidad. Pues bien, ayer, al notar que la manada se desbandaba, ordené a mis súbditas que reunieran a los corceles y los encaminaran a los establos. Ahora comprendo por qué elogió la vieja mis condiciones de pastor». Todas las tardes, al ponerse el sol, se repetía la escena. Los finos corceles, temerosos de los piquetes de las abejas, se encaminaban ordenadamente a los establos. Para la bruja no había pasado inadvertido el influjo que sobre los caballos parecía ejercer el nuevo pastor y prodigaba sus mejores sonrisas al joven Iván, pues estaba muy interesada por conservarlo. Urdía 1000 recursos para interesar al joven en su trabajo, sin atinar en el procedimiento capaz de retenerlo a su lado. Pasaron 3 años. ¿Ven ustedes cómo pasa el tiempo en estas historias? Recuérdenme que les platique de otra rusa que se llama la camisa mágica, que es una cosa rarísima. Pasaron 3 años y llegó el día en que Iván debía recibir la recompensa por sus servicios. Eligió un hermoso potro y se dispuso a despedirse de la maga, pero ésta había pensado retener a tan experto pastor, de manera que le negó el permiso para salir de su campo. Iván fingió someterse a la voluntad de la pérfida vieja y al día siguiente salió a pastorear los caballos como de costumbre. Cuando llegó al bosque, montó sobre el corcel elegido y emprendió veloz carrera en dirección al río de fuego. La bruja oyó el clamor de los cascos del caballo y, montada en su yegua alazana, más veloz que el viento, corrió a dar alcance al temerario fugitivo. Ella sabía que éste no iba a pasar del límite de su campo porque en el río de fuego no había puente alguno. Estaba por alcanzarlo cuando 5 pajaritos empezaron a revolotear delante de sus ojos. Cegada por los picotazos, hubo de detener la carrera varias veces. Eran, por supuesto, los hijuelos de la avecilla que habían prometido ayuda a Iván, cumpliendo la promesa de la madre. Cuando la maga vio desde lejos que el fugitivo estaba atravesando el río por el puente de cristal que éste había hecho surgir al conjuro del pañuelo de seda roja, espolió a su yegua y enfiló ella también en dirección a dicho puente, pero el joven zar, que ya había llegado a la otra orilla, agitó hacia la izquierda el pañuelo mágico y el puente se hizo pedazos. La maga y su cabalgadura cayeron en la corriente de fuego. El camino de vuelta hacia el castillo del gigante fue hecho por Iván en pocos días de marcha. Marina esperaba ansiosamente el retorno de su prometido. Durante los 3 años de su ausencia, más de una vez se había preguntado si el joven habría podido atravesar el río de fuego que limitaba el campo de la maga de los caballos blancos. Y si ésta lo retenía, a medida que transcurrían las semanas y los meses, estos negros pensamientos acudían con más frecuencia a la mente de la joven. Por eso, al oír el rumor de cascos, se asomó a la ventana y lanzó un grito de júbilo cuando reconoció a su salvador. «Huyamos pronto, aprovechemos la ausencia del gigante que tardará 3 días en volver al castillo». Sin desmontar siquiera, Iván alzó a Marina en la grupa de su corcel al tiempo que respondía: «Aunque nos persiguiera desde este momento, el gigante no podría alcanzarnos. He elegido el corcel más veloz de la manada de la maga». ¿Encontraste enseguida el campo de los caballos blancos? 30 días con sus noches tuve que cabalgar para llegar hasta el río de fuego. ¿Cómo cruzaste el torrente infernal? Agité el pañuelo de seda roja hacia la derecha y de pronto surgió un soberbio puente de cristal. Una vez en la orilla opuesta, agité el pañuelo hacia el lado izquierdo y el puente desapareció como por encanto. Me imagino que todo debe ser cosa de encanto allí. Efectivamente, la bruja de los corceles me confió una tarea aparentemente fácil, pero al término del primer día sufrí una decepción. ¿Qué pasó? Los corceles se desbandaron y yo volví desolado a la cabaña de la vieja. Pero ¿cuál no sería mi sorpresa al ver que ésta salía a recibirme con la sonrisa en los labios? Hizo grandes elogios de mis condiciones de pastor de caballos. ¿Qué había pasado? Algo muy sencillo. Un enjambre de abejas había obligado a los corceles a reunirse y dirigirse a los establos. ¡Qué extraño! Al día siguiente tuve la explicación. La abeja reina había impartido orden a sus obreras para que procedieran a reunir la manada. Me ayudaban porque yo había respetado la miel de sus panales. Y mientras tanto yo de chiquito pensaba, ¿por qué no se ponen ya a cabalgar? Pero bueno. Hablando de estas y otras cosas, el zar Iván y la reina Marina seguían cabalgando en el veloz corcel sin temor de que el terrible gigante pudiera alcanzarlos, ahora que iban montados en el caballo de la bruja. Cuando llegaron al reino de Marina fueron aclamados por el pueblo, y días después se iniciaron los festejos de la boda. A la ceremonia nupcial fueron invitados el príncipe Halcón, el príncipe Aguilucho y el príncipe Cuervo con sus respectivas esposas, las princesas María, Olga y Ana.
Los cuñados hicieron ricos presentes a los novios y después de las fiestas volvieron a sus castillos. Iván también volvió a su reino. El pueblo lo recibió en triunfo cuando lo vio llegar acompañado de la joven y bella Zarina. Iván y Marina unieron los respectivos dominios bajo un solo cetro y gobernaron siempre con justicia y con amor. Y en las tierras en que reinaron ellos y su larga descendencia quedó imborrable el recuerdo de la benevolencia de tan gentiles soberanos. Vean ustedes que estos cuentos no están contados a la manera moderna. La cosa no es llegar al final tan rápido como se pueda, ni tampoco de la manera más económica. Se cuentan cosas varias veces, se recuerda lo que ya pasó. Les digo de una vez, hay un cuento, otro cuento ruso tradicional que no viene aquí, que lo conocí después, que se llama La camisa mágica. Va más o menos así. Un joven soldado está en su regimiento y su sargento le pide 100 rublos de préstamo, 100 rublos que le acababa de mandar su familia. El soldado se los presta, pero cuando llega la hora de pagar, en lugar de que le paguen, el sargento le da de fuetazos y le dice: tú nunca me prestaste nada, estás inventando, y ya lo bota por ahí. Tan enojado está el soldado que se va corriendo al bosque, y en el bosque, providencialmente, se encuentra con un dragón de 6, no de 6, bueno, en algunas versiones es de 6 y en otras es de 3, las que ustedes quieran, 3 o 6 cabezas, que aterriza y le dice: ¿a dónde vas, soldado? Si ya no quieres estar en el ejército, vente a trabajar conmigo, puedes ser mi sirviente y te irá muy bien. Y entonces el soldado efectivamente se trepa en el lomo del dragón, el dragón se va volando, se lo lleva a su castillo. En el castillo el dragón le dice: tienes ahora que preparar mi kasha. Kasha es una cosa como, es un plato como una especie de sopa muy sencillo, hecho como de semillas, ¿no? Si el dragón hubiera sido mexicano, como de la mitología adánica que les decía, hubiera sido sus frijoles, pues, ¿no? Con sus tortillas y para echar sus tacos. Prepárame mi kasha, ahí cuídalo durante 3 años en lo que vengo. Se va el dragón. El soldado se dedicaba a darle vuelta al kasha de vez en cuando y a tomar vodka, que, como dice el narrador de la historia, era un vodka muy bueno, no como la mayoría que son todos aguados, sino muy ponedor. Y entonces ya regresaba el dragón, se tomaba su kasha y decía: qué rico, y se iba otra vez y le encargaba el changarro por otros 3 años. Y así ocurrió nuevamente, que estaba revolviendo su kasha, tomando vodka, llegaba el dragón, se comía su potaje, que sabroso, se iba otra vez, y entonces ya están terminando los 9 años de servidumbre del soldado, y entonces él piensa: bueno, aquí he estado muy bien tomando vodka y dándole vueltas al kasha, pero nunca lo he probado, se me hace que lo voy a probar. Y entonces levanta la tapa de la olla, y en la olla está el sargento. Y entonces él se queda viéndolo y le dice: ¡ah, maldito, ahora te voy a castigar! Y entonces le sube a las llamas, de tal modo que el sargento se hace pulpa hasta los huesos. Y entonces llega el dragón, otra vez le toma el kasha y dice: ahora está más sabroso que antes, te felicito. Y después de eso le da una camisa mágica con la cual puede hacer un montón de cosas, y que es la camisa mágica del título. Pero bueno, eso se los cuento en otra ocasión, porque después le pasan varias cosas muy interesantes. A mí lo que me llamaba mucho la atención era eso de que de pronto aparecía el sargento. Estas historias las contaban de boca en boca, las contaba alguien más la oía, se la aprendía y la seguía contando, y así iban pasando por muchos lugares y por muchos siglos. Entonces uno perfectamente se podía imaginar a un narrador de historias ahí en la estepa rusa, ¿no? Reunido alrededor de una hoguera con un montón de gente, echando el cuento. Y entonces la historia ancestral de muchos siglos, de este soldado y la camisa mágica y el caballo del dragón que luego sale, y una princesa malévola y una cocinera muy guapa y simpática y un montón de cosas más. Y seguramente alguien levantaba la mano en un momento dado y decía: oye, ¿qué pasó con el sargento? Y entonces el contador de historias decía: ¿cuál sargento? Pues el que le robó los 100 rublos. Ay, bueno, eso no importa. No, pero ¿cómo? Si tiene que tener su castigo. Y entonces seguramente el narrador, en uno de esos momentos mágicos que luego hay a la hora de contar historias, se ha de haber hartado de que le insistieran, y le dijo lo primero que se le ocurrió: ay, bueno, estaba en la cacerola del kasha. ¿Cómo entró? ¿Quién sabe? No importa. Lo importante era darle su castigo. Es un momento bien raro. Si me permiten, les leo otra historia. Esta es un poco más breve y esta es japonesa. Es la historia de Urashima, también conocido como... Ya se van, adiós. Nos vemos a Milkes. ¿Sí se aguantan otra? Digo...
Ellos se lo pierden. Urakimataro, lo llaman aquí. Había una vez en el Japón, por supuesto, un pescador que se llamaba Urakimataro. Era alto, fuerte y amaba tiernamente a los animales. Un día, mientras paseaba por la playa, vio que un grupo de chicos producía un gran alboroto en torno de una tortuga de mar. La golpeaban, le pinchaban las patas y la cabeza. Se encaramaban sobre el caparazón. En una palabra, se divertían atormentando al pobre animal. Debería darles vergüenza maltratar de ese modo a un animalito indefenso. ¿Es tuya la tortuga? La hemos cazado nosotros y haremos con ella lo que nos parezca. Bien, bien, respondió Urakimataro. Si es así, os compro la tortuga, tomad. El pescador entregó a los niños unas monedas y condujo al animal hasta el agua. Cuando éste empezó a nadar sobre las olas, su liberador la despidió con estas palabras: no vuelvas a esta playa, tortuga. Si te cazan de nuevo, quizá no encuentres quien te libre de la muerte. Cuando la tortuga desapareció en medio de las olas, Urakimataro se dirigió a su casa a paso lento. Reflexionaba sobre la buena acción que acababa de realizar a favor de la tortuguita, que lo dejaba sin cena para la noche. En efecto, el pobre pescador había entregado a los chicos las pocas monedas destinadas a comprar las provisiones de aquel día. Pasaron los años. Un día Urakimataro se internó mar adentro con su barca y pescó una regular cantidad de peces. Estaba por recoger la red por última vez cuando creyó oír una voz dulce que llegaba a él como desde lejos. ¡Urakimataro! ¡Urakimataro! El pescador miró alrededor de la barca, miró a lo lejos, pero en el mar tranquilo no se veía ningún ser viviente. Ilusión de mis oídos, se dijo el joven. ¿Quién puede llamarme por mi nombre en medio del mar, tan lejos de la costa? Pero enseguida oyó de nuevo el llamado. Esta vez le pareció que provenía del fondo de las aguas. Se asomó y vio que era una enorme tortuga nadando hacia la superficie. Cuando emergió, se dirigió al pescador y le dijo: ¿no me reconoces, Urakimataro? Soy la tortuguita que liberaste hace años. He crecido algo, ¿verdad? Ahora recuerdo, respondió el joven. ¡Qué buena memoria tienes! ¿Cómo no recordar a mi benefactor? Te debo la vida y la libertad. Siempre hablo de ti en el palacio del serenísimo soberano a quien sirvo, el espléndido rey dragón. ¿Quién es ese dragón? El príncipe del mar. Cuando me oyó hablar de ti, me encargó que te llevase a su presencia. ¿Dónde está su palacio? ¿Dónde quieres que esté? En el fondo del mar. ¿Y tú pretendes que nade y me hunda hasta allá? No es necesario que nades. Sube sobre mi caparazón. En poco tiempo llegaremos al palacio del príncipe dragón. Como Urakimataro permanecía perplejo, sin saber qué hacer, la tortuga continuó: no temas, pescador. Montado en mi caparazón no sufrirás daño. Yo no soy ningún pez, ni molusco, ni crustáceo, querida tortuguita. En cuanto pase un minuto debajo del agua, me asfixiaré con seguridad. No temas, pescador. Los invitados del rey del mar jamás sufren accidente o inconveniente alguno debajo del agua. Ni por asfixia, ni por presión. ¿Ven ustedes qué enterado es este muchacho? Por ninguna causa, te lo aseguro. La asfixia, así como la muerte por presión de agua, son evitadas a los súbditos del rey dragón y a todos sus invitados, sean aves, reptiles o mamíferos. Yo, por ejemplo, aunque tortuga marina, no podría vivir bajo el agua durante mucho tiempo. De tanto en tanto tendría que salir a la superficie del mar para respirar. Mas como formo parte de la corte del rey del mar, debes saber que he llegado a ser su gran consejera. ¿Pero qué interés puedo tener yo en visitar el reino de tu soberano? Mi vida pasa sencilla y gratamente a las orillas del mar. Mi oficio de pescador no rinde como para llevar una vida lujosa, pero el producto de la pesca me permite vivir modestamente, sin lujos, pero sin estrechez. Soy feliz en mi cabaña. Tu buena acción en favor mío, buen pescador, ha decidido el rey del mar a invitarte. No debes rechazar tanto honor ni desechar esta oportunidad magnífica de conocer las maravillas de allá abajo. Quizá recibas también algún don del generoso monarca del fondo del mar. Al fin el pescador, ante tanta insistencia, se decidió a hacer el viaje. A medida que la enorme tortuga descendía, Urakimataro iba acostumbrándose a las penumbras de las aguas profundas del mar. Un resplandor pálido permitía ver las largas cintas de las algas ondulantes, las caprichosas construcciones coralinas, las elegantes medusas iridiscentes, los peces rojos, azules, verdes. Miren, como aquí. Este es Urakimataro. Ante aquella maravilla de formas y colores, el pescador abría los ojos para captar la mayor extensión de aquella especie de jardín submarino. «Hemos llegado», exclamó la tortuga, deteniéndose delante de un palacio de coral. Innumerables ventanas con marcos de nácar y una escalinata de conchitas de variados colores daban al palacio real un aspecto fastuoso. Delante del gran portón de la entrada estaban apostados dos peces espadas que presentaron armas en honor de los recién llegados. Entre dos hileras de peces rojos de la guardia, la tortuga y el pescador llegaron a la sala del trono. Allí los esperaba el dragón, que descendió del alto sitial para ir al encuentro del huésped.
El príncipe del mar tenía un aspecto terrible. Su cuerpo era largo y sinuoso, sus garras eran poderosas y su larga cola terminaba en un mechón de pelos. Su rostro espantoso hacía pensar en una terrible ferocidad, pero Uraquimataro había sido advertido por la tortuga. El dragón es terrible con los enemigos, pero muy amable con los seres buenos y generosos. Bienvenido, pescador, bienvenido a mi palacio, el hombre de tierno corazón que se quedó sin comer una noche por salvar la vida y dar libertad a una tortuguita indefensa. El joven huésped se inclinó, complacido, al oír tan lindas palabras en boca de tan terrible príncipe, y éste prosiguió. Después de tantos años, aquella tortuga llegó a ser la gobernadora de mis defensas submarinas. Es además mi gran consejera. Gracias, poderoso príncipe del mar. No merezco todos tus elogios. No he hecho más que seguir el impulso de mi corazón al liberar a tu gran consejera cuando ella era apenas una infante inexperta. Te invito, joven pescador, a vivir en mi palacio todo el tiempo que quieras. 6 medusas del cuerpo de damiselas de la corte velarán por ti y te acompañarán en tus recorridas por los extensos jardines de mi reino submarino. Espero que la permanencia en el fondo del mar te resulte grata, como es grata a mi corazón tu visita. Gracias por tu gentil invitación, poderoso príncipe. Permaneceré en tu reino todo el tiempo que me sea posible. Durante el viaje he podido apreciar las bellezas de tu reino y la magnificencia de tu corte. Me será muy grato vivir un tiempo en compañía de la tortuga consejera, a quien debo el placer y la dicha de conocerte. Me alegra mucho tu decisión de vivir largo tiempo en mi reino. Aquí y allá el pescador halló veleros hundidos, en cuyos cascos desventrados se veían cajas y cofres llenos de joyas y monedas de oro. No te preocupes por esos tesoros de la tierra, le dijo un día la tortuga amiga. El príncipe dragón te dará al despedirte un cofre con el don que vale más que todo el oro del mundo. Al oír hablar de despedida, el pescador recordó su barca, su cabaña y su aldea natal y sintió deseos de verla de nuevo. Debo volver a mi aldea, dijo la tortuga. Te ruego que digas al príncipe que me dé licencia para retirarme. Han pasado ya muchos días desde mi descenso a este reino. Ya lo creo que han pasado días, muchos días, dijo la tortuga con una sonrisa maliciosa, muchos más de los que supones. Un día el dragón hizo saber a Uraquimataro que estaba dispuesto a recibirlo para la despedida. El huésped entró en la gran sala y encontró al soberano del mar sentado sobre una corona de hojas de nácar. Se arrodilló ante el dragón y le dijo: curiosidad y desobediencia han echado a volar el pájaro alegre de la juventud. Este es otro. No hay qué. Y si ustedes me lo permiten, los que se quedan ya para acabar, les leo una más y ya terminamos. Gracias. Adiós. ¿Cuál será? Que esté breve. El último. Este es un cuento de Basile, bueno, recopilado por Giambattista Basile, que se llama Los 3 limones. Había una vez, por supuesto, un rey poderoso que tenía un hijo llamado Florencio. Este príncipe era alto, robusto y elegante. Su padre le pedía que tomara esposa para que una multitud de nietecitos alegrara su vejez. El joven no tenía intenciones de casarse, de manera que la insistencia del rey provocaba frecuentes disgustos. Durante una cena, mientras sobre la mesa lucía una enorme torta cubierta de azúcar, el viejo monarca repitió su pedido al príncipe. Este, nervioso, al querer partir la torta, se hirió ligeramente en un dedo. Una gota de sangre cayó sobre el azúcar y en el mismo instante, como si hubiese sido iluminado por una idea repentina, Florencio exclamó: si me he de casar, mi esposa será una mujer que tenga la tez tan blanca como la cubierta de esta torta, de este pastel. Vean qué rara la traducción. La cubierta de esta torta y tan roja como esta mancha de sangre. ¿Pretendes que mande embajador a todos los países amigos en busca de una mujer así?, preguntó el rey. No, no, padre. Yo mismo partiré en busca de una joven de tez blanca y roja como la que quiero. En efecto, al día siguiente el príncipe se despidió de su anciano padre y de toda la corte. Navegó durante meses por mares tempestuosos y llegó a una isla desconocida. Se internó en un bosque y al poco andar encontró a una anciana. Esta, al saber el propósito del viajero, le ofreció 3 limones y le dijo: joven, por tus buenos modales y por tu cortesía mereces hallar la esposa que buscas. Vuelve a tu país. Antes de entrar en tu ciudad, detente en la fuente de las afueras y abre uno de estos frutos. En cada uno de ellos está encerrada una joven como la que tú pretendes. Al aparecer ante tu vista te hará un pedido. Debes satisfacerlo en ese instante. Un momento de duda o de distracción te costará caro. Perderás a la joven, pues desaparecerá sin dejar rastro.
Florencio dio las gracias a la anciana y volvió a su país. Al llegar a la capital se detuvo en las afueras cerca de una gran fuente. Abrió uno de los limones y apareció una hermosa joven. Su tez blanca y roja resplandecía a la luz del sol. ¡Agua! ¡Agua! ¡Tengo sed!, exclamó la aparecida. El príncipe, atontado por aquella súbita aparición, permaneció perplejo un instante. Luego se inclinó para recoger agua en el cuenco de sus manos, pero al levantarse la joven ya había desaparecido. El desencanto de Florencio fue tan grande como su irritación. Fui un tonto, se dijo. Sí, un tonto, me lo había advertido la anciana. Veamos qué sale de este otro limón. La segunda aparición fue más extraordinaria que la primera. Una figura tan fina, tan delicada, que Florencio, al oír que también pedía agua, decidió ofrecérsela en el tazón de metal que colgaba de una cadenita junto al chorro de la fuente. Pero, al volverse, el príncipe advirtió que la joven había desaparecido. Decidido a tentar suerte por tercera vez, Florencio abrió el limón que le quedaba y antes de que la joven formulara el pedido, él ya hundía sus manos en el agua y las acercaba a los labios sedientos de la aparecida. A las de acá. Gracias. Por fin vio la luz del día. Años y años estuve encerrada en ese fruto esperando al príncipe que rompiera la cárcel que me aprisionaba. ¿Cómo te llamas? Me llamo Florencio. Mi padre es el rey de este país. Aquella ciudad que se ve desde aquí es la capital. Mi padre espera mi retorno. Le he prometido volver con una mujer como tú para que un día me acompañe a reinar entre mis súbditos. ¿Y tú quién eres? Me llamo Angélica. Mi destino es unirme a un príncipe. Me considero feliz pues veo que no solo eres un gallardo mancebo, sino también un perfecto caballero. Me complacen mucho tus palabras, Angélica. Espérame aquí unas horas. Voy a la ciudad para traer una carroza digna de ti. Llegaremos al palacio escoltados por un piquete de la guardia, como corresponde a quienes han de reinar en este país. No me gusta quedar sola en este paraje. Quizá convenga que te espere al reparo de alguna caverna. Por aquí no hay cavernas. Si quieres te ayudaré a encaramarte sobre la rama de ese árbol que crece junto a la fuente. Un roble de ancha copa tendía una de sus ramas sobre el agua. Una vez que Angélica se hubo ocultado entre el follaje, Florencio se encaminó a la ciudad. Al cabo de una hora se aproximó a la fuente una rústica campesina de tez negra y facciones ordinarias. Después de recoger agua en su cántaro, se inclinó para mirarse en el espejo del agua como hacía todos los días. Su esperanza era transformarse en una bella joven por arte de magia. Ella sabía algunas fórmulas mágicas que le había enseñado una bruja, pero pasaba el tiempo y cada día se encontraba más fea que la anterior. Como era mala y envidiosa, su fealdad la hacía más antipática. Angélica se asomó apartando el follaje para observarla y vio que la negra, contenta, arrojaba instantes después el cántaro contra el suelo mientras decía: ya no seré más sirvienta, ya no me esclavizará nadie, adiós cántaro, adiós patrona, se terminaron mis reprimendas, ya no veré más a mi patrona rezongona. Cuando Lucía, que así se llamaba, volvió a mirarse en el agua, advirtió que la imagen que había visto reflejada no era la suya, sino la de aquella joven que la estaba espiando desde lo alto de la rama. Furiosa por el desencanto sufrido y por la perspectiva de los golpes que iba a recibir de su patrona por haber roto el cántaro, pensó vengarse de Angélica, creyendo que ésta se había burlado de ella. Con fingida cortesía le hizo seña de que descendiera y le preguntó qué hacía en aquel lugar. Espero a mi prometido, el príncipe Florencio. Hace un momento yo estaba todavía en el interior de un limón. Él me liberó. ¿Cómo te llamas? Angélica. La malvada se ofreció para peinarle los rubios cabellos y Angélica aceptó la falsa gentileza. Enseguida, la despechada le clavó un pincho en el cráneo. Aquello era un maleficio y por arte de magia, la pobrecita se convirtió en una paloma que se alejó volando. Lucía, contenta con el buen resultado de su mala acción, ocupó el lugar de Angélica sobre la rama del árbol. Al cabo de una hora escasa, llegó Florencio con su comitiva. Grande fue su turbación cuando vio que en lugar de su amada, descendía del árbol aquella fea y rústica campesina. ¿Quién eres tú? ¿Cómo te encuentras aquí? Soy Angélica, tu prometida. El aire y el sol me han ajado momentáneamente. Ten en cuenta que hace unas horas yo estaba encerrada en el interior de un limón. Hasta que me acostumbre al aire libre no podré recuperar mi blancura. No temas, príncipe Florencio. Pronto volveré a ser hermosa como lo era antes, una vez que haya pasado este mal momento. Al oír nombrar el limón y citar tantos otros detalles, el joven creyó que se trataba realmente de Angélica. La hizo subir a la carroza y bajó las cortinillas para que nadie se enterara de la fealdad momentánea de la que iba a ser su esposa. Tenía la esperanza de que en poco tiempo ella recobraría la belleza perdida. El día de la boda se notó un movimiento irregular en el palacio. El gran cocinero vio en la ventana de la cocina una paloma blanca que le habló de esta manera: de tener esposa bella el heredero se alaba, y él no sabe quién es ella, falsa, impostora y esclava. El cocinero, asombrado, corrió a avisar al mayordomo del palacio y le repitió la estrofa. El mayordomo la recitó al jefe del ceremonial, el jefe del ceremonial al primer ministro, y éste la susurró al oído del rey. Al oír aquellos versos, el monarca exclamó: ¿de quién has oído ese insulto al príncipe?
La estrofa me fue recitada por el jefe de ceremonial. Llamen al jefe de ceremonial, ordenó el rey. Cuando éste se presentó ante el rey, le preguntaron: ¿de dónde proviene la estrofa insultante que recitaste ante el primer ministro? Majestad, yo se la he oído al mayordomo del palacio. ¡Que venga el mayordomo! El pobre hombre acudió al salón más muerto que vivo. Se inclinó ante el rey y murmuró: yo no he inventado versos, majestad, los aprendí del cocinero. Él me contó que una paloma blanca se había posado sobre el alféizar de la ventana y había repetido varias veces la estrofa. Inmediatamente llamaron al cocinero. El mayordomo afirma que tú le has enseñado unos versos que ofenden al príncipe y a su prometida. ¿Quién ha compuesto esta estrofa? El cocinero permaneció un instante perplejo ante la pregunta. Habla, insistió irritado el rey. Responde. Majestad, desde las primeras horas de la tarde de hoy ha venido a posarse varias veces sobre el alféizar de la ventana de la cocina una palomita blanca. ¿Qué tiene que ver eso con lo que te estoy preguntando?, interrumpió el rey con impaciencia. Cada vez que se asomaba, la palomita recitaba la estrofa. No puedo creer que una paloma componga versos y venga a recitarlos en la ventana de la cocina del palacio. Lo juro, majestad, es una paloma. El cocinero se interrumpió y señaló hacia una de las ventanas del salón. Sobre el alféizar se había posado la paloma. Todos la miraron asombrados. En medio del más profundo silencio, la avecilla dijo con voz clara: de tener esposa bella, el heredero se alaba, y él no sabe quién es ella. Falsa, impostora y esclava. Atrapadla, ordenó el rey, pero la paloma voló hacia el parque y luego tomó el camino del bosque. Algo presentía Florencio. Florencio no era muy listo, quizá. Aquella palomita debía saber seguramente la verdad sobre el cambio de su amada. Angélica era delicada, blanca y rubia, y la joven que él había encontrado sobre la rama era negra, tosca y grosera. Esta afirmaba ser Angélica y que el aire le había oscurecido la tez. ¿Era posible que en 2 horas pudiera haberse operado un cambio tan brusco? Además, la voz áspera de aquella rústica nada tenía que ver con la voz dulce y armoniosa de Angélica. En consecuencia, debía encontrar a la misteriosa paloma. Mientras rumiaba estos pensamientos, el príncipe se internaba en el bosque. Anduvo toda la noche explorando en el follaje de los árboles más tupidos. Al romper el día, creyó ver a lo lejos a una paloma en vuelo. Era una paloma blanca. La siguió y detuvo el caballo bajo la rama en que la avecilla se había posado. Dime, ¿eras tú la palomita que anoche dijo unos versos en el salón del Palacio Real? En lugar de responder, la palomita fue a posarse sobre el caballo, al alcance de la mano de Florencio. Este vio que un pincho estaba clavado en la cabecita del ave y se apresuró a extraerlo. En ese mismo instante, la paloma se convirtió en la hermosa joven que días antes Florencio había liberado del limón en que estaba encerrada. «Angélica», exclamó el príncipe, abrazándola amorosamente. «Por fin me has liberado de este maleficio», respondió ella. Mientras se dirigían a la ciudad, la joven refirió a Florencio la historia de su transformación. «Esta rústica campesina recibirá un duro castigo», dijo el príncipe en tono que revelaba rencor. «Ella no es culpable del todo, Florencio. Los seres que no nacen agraciados se vuelven envidiosos si alguien no cultiva sus buenos sentimientos. Esta pobre joven fue amastrada seguramente por alguna bruja. La malvada le enseñó maleficios para alcanzar con ellos la felicidad. Ella no sabe que lo único que compensa la falta de belleza física es la abundancia de buenos sentimientos. Estos son los que dan belleza al alma y por reflejo al semblante». Mientras dialogaban, los jóvenes llegaron a la ciudad. La gente del pueblo iba siguiéndolos a medida que avanzaban por las calles y llegaron al Palacio Real en medio de una entusiasta muchedumbre. El rey y todos los funcionarios salieron a la gran explanada a recibirlos. Florencia ayudó a Angélica a desmontar y así la presentó al monarca. «Padre, esta es mi prometida. La había dejado junto a la fuente que está fuera de la ciudad para venir a buscar una carroza digna de ella. La campesina que intentó hacerse pasar por Angélica la transformó en paloma por arte de magia. Por suerte todo se ha descubierto». El rey abrazó a la joven y ordenó que la boda de ésta con su hijo se celebrase aquel mismo día. Otra cosa que tienen estas historias es que, además de no estar contadas a la manera moderna, también tienen, como habrán notado, muchas ideas que no son precisamente aceptables en la época moderna, incluyendo varias de las cosas que se dicen sobre la tal Lucía, la campesina de este último cuento. Mucho tiempo yo tuve este libro archivado, lo volví a leer muchos años después, lo vuelvo a leer ahora para leérselos a ustedes. Y en razón de esas cosas en las que presuntamente ya no creemos o que podrían resultar extrañas para nosotros, les pido indulgencia en nombre de el niño que yo fui y en nombre de este libro tan raro. Espero que por lo menos la parte que es mejor de estas historias, que es la de la imaginación, la del pincho en la cabeza que convierte en paloma, la de la tortuga que te lleva al reino del rey del mar, la de las princesas casadas con maridos que son pájaros, la del puente de cristal sobre el río de fuego, espero que todo eso sea suficiente como lo fue
quedo yo para el niño que yo fui entonces. Y pues ya es muy raro quizá estar escuchando estas historias remotas en un lugar como este, rodeado de estos personajes que al mismo tiempo son europeos y muy mexicanos, pero finalmente es parte de lo mismo, es parte del proceso por el cual nos vamos encontrando en el mundo, por el proceso por el cual el niño que fui se fue encontrando en el mundo entre los que son mexicanos, los que son europeos, los que son de ningún tiempo y de ningún sitio más que de la imaginación. Gracias.